La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El día de hoy nos encontramos en el antiguo templo de San Agustín en la exposición de Rafael Coronel Sin Máscara, inaugurada en estas fechas de Festival Cultural Zacatecas 2023, y nos da muchísimo gusto el día de hoy poder conversar con Raúl Cano Monroy, que es el historiador y curador de esta muestra. Muchas gracias por la entrevista, Raúl. No, gracias, al contrario, por el espacio. No, pues en Zacatecas estamos muy contentos de volver a tener una exposición del maestro Rafael Coronel, nacido en 1931 en la ciudad capital de Zacatecas y quien desafortunadamente falleciera en el año del 2019. En Zacatecas siempre hemos querido mucho a nuestros artistas, pero creo que Rafael Coronel es uno de los creadores con más arraigo, que tenía más cercanía en términos de emotividad con los zacatecanos. Por eso, de pronto, nos sorprendimos muchísimo de encontrarnos con una serie de obras que no son del todo conocidas. Así es. La exposición es una exposición, no es cronológica, porque ya en el año 2011-2012, estuvo en Bellas Artes la exposición de Retrofutura, que esta exposición sí era cronológica y era desde los años 50, del 51, hasta esa época, hasta el 2012. Y era una exposición que sí buscaba mostrar por décadas la producción plástica de Rafael Coronel. Esta exposición gira en todo lo contrario, es una exposición más bien de conceptos, es decir, las iconografías y las distintas formas y los distintos estilos que tuvo Rafael, pero siempre respetando esta unión en temáticas. Es decir, conceptos que tienen más relación entre ellas por la cuestión psicológica. Recordemos que él decía que él formó parte, o se le considera parte del grupo Los Interioristas, que es decir, que era un grupo en el cual, en los años 60, buscaban la interioridad del ser humano, es decir, las emociones y la psique humana. Y esta exposición gira en torno también a esa idea, de mostrar esta obra, además, que es muy desconocida, porque generalmente ahora todo el mundo habla de Rafael Coronel y habla de estos personajes con los gorros, con los nazarenos, esta cuestión, y no es eso. Rafael Coronel no solamente es eso, eso fue una etapa ya al final de su trayectoria, pero la otra obra es totalmente desconocida. O sea, la gente va a ver en esta exposición a otro Rafael, el que se muestra sin máscara, porque hablamos también de esta cuestión de quitarse la máscara y mostrarse cómo es uno. ¡Ay, qué maravilla! Esta muestra tiene 6 ejes temáticos. Así es. ¿Sí? Partimos con el primer núcleo, que es el retrato. El segundo es el complejo de Edipo, que es donde nos encontramos ahora. El tercero es el zoológico. El cuarto es el de la carpa. Bueno, y también el 5 es el de ellos o nosotros, así se llama. Y el último concluye con la muerte. Ahora, tú tuviste la oportunidad de conversar con él, es decir, esta exposición fue concebida cuando él todavía estaba con nosotros. Alrededor del 2017 empezaron a trabajar en ella. Sí, pues la historia es un poco... Pues hay una relación, siempre con Rafael fue una relación de altas y bajas, pero esta exposición, cuando se le da la idea de decirle que desde Retrofutura no había visto otra exposición, o se había hecho una exposición que tuviera estos conceptos y que se mostrara ya no imitando la exposición de Retrofutura, porque se han hecho exposiciones que parten de ese concepto o con la obra, lo que era en ese entonces su obra más reciente, y eran para ya sea museos o para galerías, generalmente eran para galerías. Y al hablarle de que teníamos esta propuesta, porque él tenía la idea de que iba a llegar a los 90 años,
y quería hacer una exposición para que cuando llegara a cumplir los 90 años se mostrara toda esta diferentes facetas o ideas, más bien, los conceptos que él en toda su trayectoria, porque eran muy constantes, o sea, nunca los abandonó del todo. A pesar de la otra obra, seguía trabajando paralelamente y de manera un poco clandestina, porque mucha de esta obra que está incluida en esta exposición se conoce, pero un 40-50% es obra nueva. Es obra nueva. Sí. Es decir, no nueva en el sentido de que se la haya hecho recién, pues no. Sino que se exhibe por primera ocasión. Se exhibe por primera ocasión y mucha ha sido recuperada de exposiciones de los años 60. Eso es bien interesante. ¿De dónde proviene toda esta colección? ¿Es de la colección particular de la familia o viene de colecciones particulares también? Viene de muchas colecciones particulares, pero algunas, o sea, un gran porcentaje viene de lo que era su taller, o sea, de su colección privada, o era obra que en determinado tiempo él la realizó y pues no le gustó volverla a exhibir o lanzarla a una exhibición y la guardaba, o sea, la tenía escondida, incluso para hacer el proceso de la exposición, que hablaba yo un momento que era una relación de altas y bajas, era en el sentido de que cuando se le propuso esta exposición, él dijo, yo quiero hacer una cosa nueva para celebrar, quiero hacer una serie de 15 piezas, un poco retomando lo que hizo en Retrofutura, que mostró se mostró una sala con obra inédita, pero una sala oscura, o sea, era al final de la exposición, y eran cuadros relacionados con personajes con mujeres, con ancianas, específicamente eran con ancianas. Me parece que esta era parte de... Sí, esta formó parte, pero por ejemplo la obra que está a un lado y en la parte superior nunca se habían mostrado, o sea, son estas piezas que salieron del taller y cuando se le propuso esto, pues quiso hacer esta serie, te comentaba, desgraciadamente ya corporalmente ya no podía, o sea, ya iba a ser muy difícil que lograra hacerlo. Al momento que le digo, bueno, pero por cuestiones de tiempo yo creo que no va a ser viable en el sentido de que pues tiene que hacerse ya esta serie. Y él un poco, yo creo que también a lo mejor fue, de mi parte fue como un poco fuerte y retador decirle eso, decirle, creo que no va a ser viable por tiempo. Yo le dije por cuestión de tiempo y porque él también lo sabía, que él ya estaba, ya la capacidad de pintar ya tenía tiempo que ya no estaba pintando al 100%. Al 100% y estaba haciendo ciertos ejercicios, pero ya pues cronológicamente pues estaba en un proceso ya de deterioro. Y es por eso que ya no iba a poder hacer estas piezas. Y aunque, porque también no pudo ni hacer bocetos, o sea, al año fallece. Pero además hay otra anécdota, porque cuando tú le propones que se reúnan las piezas que están el día de hoy en exhibición, le pones una condición, como parte de la curaduría y del concepto que tú imaginaste para que Rafael sin máscara fuera como es. Le dijiste, va a entrar esto menos esta obra de los personajes con gorritos. ¿Y qué como te le dijo, decimos, Rafael? O capirotes, más bien los capirotes, Nazareno, no. Pues no le gustó, o sea, me dijo, no. También yo siento que me puso a prueba, a lo mejor él quería que yo claudicara en cualquier momento, o sea, o me estaba poniendo un 4 para que someterme a lo que él quería totalmente y que no hubiera esta cuestión, porque a él sí no le gustaba eso, o sea, como que alguien que estuviera como, sí, lo que usted diga, sin que hubiera cierta como confrontación, a él no le gustaba eso, sí le gustaba ciertamente como que lo confrontara. No le gustaba la sumisión. La sumisión para nada, no le gustaba. Le caía mal porque él se daba cuenta que era como una especie de salamería, claro, y no le gustaba. Claro. Y me puso este 4, yo siento que fue este 4 porque sí me empezó a decir, no, es que a mí no, yo quiero presentar esta serie y voy a meter otros que no se han mostrado, pero sí tiene que haber algunos porque también forman parte de mi repertorio. Pero le dije no, porque la crítica ha hablado que gracias a esta vertiente que está pintando luego la gente no conoce lo demás, o sea, no sabe, todo el mundo piensa
que Rafael Coronel siempre pintó eso, desde su juventud hasta su muerte pintó eso, y no, realmente le digo, tiene que haber, mostrarse la otra faceta, el otro Rafael Coronel, el que la crítica, el que Luis Cardoso de Aragón, Margarita Nelken, y todos los críticos de la época alabaron como un pintor, o sea, el padre del expresionismo mexicano. Exacto. O sea, como se le llamó en su momento, digo, y eso está olvidado. O sea, con esta pintura que es similar, que siempre tiene un canon, siempre personajes ancianos, que era curiosamente, porque también la otra faceta, a pesar de que se le considera una obra comercial, sí tiene algo de siniestro y de, por ejemplo, mostrar estos personajes siempre de perfil, que nunca crean una cuestión hacia el espectador. De comunicación. Sí, no hay un vínculo, siempre son distantes, pero eso Rafael no era. Rafael Coronel, el gran pintor que se trata de mostrar en esta muestra, es lo que cuando se le presentó al principio, como te comentaba, si hubo la primera reunión en la cual cuando empezamos de la propuesta, pues llegamos a los gritos, nos gritoneamos, pero eso ayudó, porque la segunda vez que nos vimos, él ya aceptó que efectivamente la propuesta sí se necesitaba esa parte, porque recordó, yo creo que lo de la crítica, que realmente la crítica, se dejó de hacer crítica ya desde los años 80, de este tipo de críticas de exposición. Y ahora, pues casi todos hablaban de que Rafael Coronel era lo mismo, o sea, ya era un canon, ya era una repetición, aunque él, en su mundo, sí buscaba, porque por ejemplo hay obras que todavía unos años antes de que falleciera, pues eran obras que seguía él realizando que no tenían nada que ver con esa vertiente. O sea, él sí seguía paralelamente a lo que se conoce de Rafael Coronel. Buscando nuevas posibilidades. Buscando nuevas posibilidades y también rescatando estas facetas que lo llevaron a ser uno de los pintores más famosos en la década de los jóvenes, en los años 50, 60. ¿Y alguna de esas piezas recientes, digamos, están exhibidas aquí? Sí hay obras 5 años antes de que falleciera, sí. Por ejemplo, las que hizo para Retrofutura, están una selección, y otras que dejó, ya son de la década de los 90, que sí, cuando, pues, que todavía él estaba activo, tenía esta vitalidad, sí están representadas, o sea, como te comentaba, no es una exposición cronológica, aunque sí hay cierta cronología, pero rompe, o sea, se trató de mostrar todas las facetas desde la década de los 50, desde los 50 hasta principios del de la década del siglo XXI. Sí, porque él se va a la Ciudad de México a principios de la década de los 50, entonces va a ser muy bueno para el espectador que de pronto vea una pieza de esa primera etapa de Rafael Coronel y que luego la contraste con las más recientes, como esta señora que tenemos atrás. Así es. Pero además en el Inter hizo series estupendas como esta de las ratas, que se encuentran en esta sala llamada El Zoológico, donde no nada más hay ratas, sino también hay perros sobre todo. Rafael tenía perros en casa, ¿cierto? Tenía 4. Tenía 4 perros y 2 de ellos viven todavía. Todavía 2, afortunadamente, porque son unos perros que curiosamente pues tenían una necesidad también de ser como chiqueados, mimados, o sea, son perros y además lo interesante es que los perros, yo creo que también tenía esta como obsesión por tener muchos perros, por el que no sabía estar solo. Y también esta cuestión de compañía, pero sí tenía, y están representados también en su obra muchos los perros y las ratas y las aves, algunas tienen, pero en específico las ratas. Hablando de las ratas, de hecho, la crítica de los años 50, 60. Finales de los 50, ¿no? Sí, finales de los 50 y hasta los años 70 alababan estas ratas. Claro. O sea, era una iconografía que le daba a él, lo diferenciaba de otros pintores. Incluso de su hermano. Sí, de Pedro. Porque en esa época pues convivían en el mismo espacio, en el mismo ambiente y eran completamente diferentes. Sí.
Y además creo yo que si pudiéramos hablar de lo sublime, lo que más nos acercaría a eso serían las ratas en este caso. Y luego llegas a otra sala donde se encuentran los payasos, llenos de nostalgia, llenos de melancolía. Yo siempre he dicho que los pintores zacatecanos son melancólicos por naturaleza. Y cuando uno llega a esta exposición y se encuentra con los retratos, con la representación de niños llenos de una profunda soledad, y luego llegas a la parte de la carpa, yo creo que se comprueba eso cada vez más. Así es. También en el núcleo, que es el núcleo relacionado series, que se llama series, entre la locura y decrepitud. Esa parte. Este núcleo también es muy fuerte porque es la psique humana, o sea, es la depresión, la soledad, y a pesar de que salen acompañados, porque llega a representar hasta el personajes en la propia composición, son 3 o 4, y son sombras, son totalmente decrépitos, y habla de esta decrepitud del ser humano, del ser humano, y que la que no queremos ver, o sea, y esto también habla en todo esto lo que comentabas en la carpa, en esos personajes, en los payasos de carpa, precisamente por eso el título de ese núcleo, es toda esta cuestión de la soledad, de que pueden estar acompañados o pueden tener vida social, pero realmente hay una soledad, hay una decrepitud. Sentirse profundamente solos. Hablas de decrepitud y yo tengo enfrente de mí los retratos de 3 niños con una decrepitud más que evidente, incluso en las infancias también lograba extraer como esa soledad, esa condición humana. Y esa fractura, él buscaba siempre la fractura, el narcisismo, la ruptura de un narcisismo, que cuando un narcisismo se rompe, la gente entra en conflicto interno y están fragmentados, se les nota la desesperación de que no se logran conformar nuevamente. Eso es lo que él siempre buscó en su pintura. Y es por eso que esos núcleos están tan fuertes, tan representados y tan llenos de esta decrepitud y esta soledad y también una locura, porque hay gente que ya no regresa después de ese rompimiento, llegan a perder la noción y la cordura y pues pueden llevar a la locura. Y llegamos al fondo de la nave de San Agustín y nos encontramos con el núcleo de la muerte. Bueno, la muerte, pues eso fue, ya había fallecido cuando hicimos ese núcleo, porque como en un principio lo hablábamos, Rafael y yo, él dijo que la condición de que yo hiciera la exposición es que él también fuera co-curador en un inicio, porque él quería saber cómo se hacía. Es que siempre hacen exposiciones, pero yo quiero saber cómo se hace una exposición, lo que le llaman curador. Dice, yo quiero saber, ahora quiero presentarme también como un co-curador, porque pues ya voy a cumplir los 90 años, porque él también creía que iba a llegar. Y pues desgraciadamente muere en 2019. Y esta exposición quería eso, que él entrar como co-curador para también mostrarse, hacer una catarsis. Y como él también no tenía muchas relaciones públicas porque no le gustaba, era muy solitario, recalcitrante, podría haber veces que pasaban semanas y no lo veían. La gente que trabajaba con él en su casa no lo veían. O sea, era como fantasmagórico también incluso. En su propia cotidianidad era fantasmagórico. Habla de esto, de esta incapacidad como de abrirse totalmente. Y aquí el núcleo de la muerte es eso. O sea, cuando él muere, la exposición, él ve nada más la mitad de la exposición. Y cuando muere vimos también esta representación constante de la muerte, de la calavera, de la cuestión, que también hay esta idea de posada con la garbancera, o lo que le llaman ahora Catrina, con los impresos relacionados con cráneos a los cuales le tienen poderes sobrenaturales. Viene toda esta idea muy arraigada también en su psique, y quisimos mostrar eso. Bueno, la exposición cierra es un vanitas, y también es una despedida porque Rafael murió. Rafael, o sea, somos todos finitos, y la finitud está representada en ese núcleo. Ese núcleo es el vanitas y es el cierre. Rafael no alcanzó a llegar a los 90 años, no alcanzó a ver esta exposición terminada. Y así es como será, o sea, es como la ausencia, la despedida. Pues la ausencia y la presencia, porque Rafael está presente en Zacatecas todos los días. Sí.
Nosotros estamos muy agradecidos con él, por ejemplo, por la generosidad que tuvo en donar pues toda la colección de arte popular que hoy podemos ver en el museo que lleva su nombre. Así es. Y creo, Raúl, si me permites complementar esto que acabas de decir relacionado con la finitud, que si quisiéramos conocer más del artista, conocer más del creador, del zacatecano que emigró a la Ciudad de México y pasó sus últimos días en Cuernavaca, pues tendríamos que leer también el libro de Coronel por Coronel, ¿no? Que es un libro de Juan Rafael Coronel Rivera, su hijo, y que complementa mucho toda esta información que nos acabas de dar y que nos puede acercar más al ser humano, más que al artista. Así es. Y además, ese libro, desde mi perspectiva, es un testimonio, es un cierre también. Así como que la exposición cierra con la finitud, con la vanitas, con la calavera, la muerte, este libro trata de mostrar también eso. ¿Por qué? Porque queda la memoria. O sea, cuando hablas de esto de que sí está, ya se fue, pero sí está. Y este libro es eso, ya se fue, pero él está. Corporalmente ya no está, físicamente, en el plano físico, pero en el plano espiritual y en lo emocional, digamos, y en la cotidianidad y como un personaje, o sea, una presencia que queda. Este libro es eso, porque también muestra fotográficamente, no solamente en los artículos, porque es una compilación de artículos. Fotografías maravillosas. Las fotografías nos muestran eso, eso que estuvo, ya no está, pero queda. Pero permanece. Permanece, y lo hablo desde el punto de vista espacial, porque ese estudio ya no existe, o sea, ya todos esos espacios ya no existen también. Pero se desmontaron sistemáticamente para en algún momento poder ser reproducidos en Zacatecas. Así es. Que era como su voluntad, ¿no? Su voluntad es que su estudio se trasladara a la ciudad de Zacatecas y que se hiciera tal y como él lo tenía en su museo, que hay se está tratando de que esa voluntad se lleve a cabo. Pero sí, así es, y en este libro está todo ese testimonio visual, porque también la fotografía es lo que le da el plus a este libro, porque una compilación de artículos periodísticos, pues pasa inadvertida y dicen, bueno, pues es una simple compilación, pero esta compilación, además de que solamente son artículos de Juan Rafael, muestra su fotografía, en su faceta de fotógrafo, en la cual ayuda y hace este libro rico en tanto visual como escrito, nos muestra esa faceta, o sea, va muy de la mano. O sea, estás leyendo el artículo y ves la imagen, y la imagen te remite, es como si tú lo estuvieras viendo. Exacto, no, como si lo estuvieras escuchando. Y viendo. A mí me pasó que leí, no sé, ya la mitad del libro en la noche de ayer al día de hoy, y ahora llego y veo la exposición y créeme que es una lectura diferente. Así es. Porque ya me acerqué al pintor, ya me acerqué un poquito más al autor de todas estas obras maravillosas y las veo con ojos distintos. Así es. Entonces, perdón. Porque el libro te lleva a eso también. Sí, o sea, claro. te está hablando, él sí de manera en cierto cronológica, porque sí habla desde los primeros artículos que hizo a la actualidad, bueno, así, hasta que se hizo esta compilación. Pero conforme vas viendo la obra, te vas refiriendo, esto fue en los años 70, esto fue así. Sí, te ayuda mucho a conocer ese contexto. Y la exposición también tiene el plus de que es una exposición, también hablando de esto de testimonio, es el testamento de Rafael, porque Rafael quiso hacer cuando trabajamos en conjunto, él quería dejar un testamento artístico con algo que ya no se parece, que no tuviera relación con lo que se había hecho anteriormente. Y esta exposición trata de ser lo más legible a lo que él quería. En su testamento, ese es el testamento que deja. ¡Qué maravilla! Mi reconocimiento, mi agradecimiento tanto para ti, Raúl Cano Monroy, como curador de esta exposición, como para Juan Rafael Coronel Rivera, que nos están haciendo un regalo, además de grande, gratísimo. Y en Zacatecas se los agradecemos profundamente, porque como te decía, estamos muy orgullosos de nuestros artistas. Son ellos quienes nos dan ánimo todos los días para salir adelante y
qué mejor que venir al extemplo de San Agustín, donde en algún momento llegó a considerarse que fuera el museo, la sede del museo. Así es. Y también yo al contrario agradecerles por el espacio, por el recibimiento, y lo he notado, hay esta cuestión de mucho respeto, de mucha admiración hacia Rafael. O sea, Rafael, que es curioso, porque luego pasa este refrán que dice nadie es profeta en su tierra. Aquí sí pasa lo contrario. O sea, es una presencia, es un personaje, pues, totalmente vivo. O sea, a pesar de que él ya no está corporalmente, está aquí. Aquí se siente que está vivo. Claro, y ojalá que siga vivo en ese sentido durante mucho tiempo. Gracias, Raúl, gracias Juan Rafael, gracias a todo el equipo de colaboradores que hizo posible esta exposición. Todos los que hicieron posible la exposición, porque una exposición no es una persona, no es un curador, no, es todo un equipo. Y sin ese equipo el curador no puede hacer nada. O sea, no lo puede llevar a cabo, y es un equipo, no es una exposición de una sola persona, es de todo un equipo. Okay. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vengan a ver la exposición de Rafael Coronel sin máscara. Los esperamos aquí en el Templo de San Agustín. Estará varios meses en exhibición, pero esta es una muy buena oportunidad para que los zacatecanos nos regocijemos con cosas bellas, que también las hay, y muchas. Gracias, Raúl. Gracias, al contrario. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.